vez más, hermanos, es un privilegio para mí poder venir ante ustedes por este medio para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarle a que tome su Biblia en sus manos y digamos juntos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Seguimos estudiando la serie de mensajes que están basados en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Jesús y el muchacho dadivoso. Hermanos, ¿qué podríamos ofrecerle a Dios? La verdad es que no hay nada que pudiéramos ofrecerle que pueda compararse con lo que Él ya tiene. En el mensaje de hoy, hermanos, veremos lo que Dios desea que le ofrezcamos. Es lamentable ver cómo hoy hay una corriente que se hace llamar cristiana, que promueve el que no debemos darle nada a Dios. Ellos dicen, por ejemplo, que no es necesario congregarnos para dar adoración todos juntos como iglesia. Puedes hacerlo, ellos dicen, en cualquier lugar, en donde tú quieras, sin necesidad de congregarte con otros cristianos. También dicen que no hay que diezmar, ya que eso no está instituido en la iglesia, porque no se menciona del libro de los Hechos en adelante. Dicen que no es necesario involucrarte tanto en los ministerios y actividades de la iglesia. En fin, el asunto de esta corriente es hacer ver que no hay por qué dar a Dios. Ahora, hermanos, quiero que pensemos en estas preguntas. ¿Qué cosas nos detienen para ser dadivosos? ¿Qué excusas como las anteriores ponemos para no dar a la obra de Dios? ¿Qué cosas debemos comprender cuando Dios pide nuestro todo? Hoy quiero invitarte a que me acompañes a la palabra de Dios para que podamos aprender más sobre este tema de darle al Señor. Quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Juan, al capítulo 6, y vamos a hacer lectura del versículo 1 al versículo 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, en nuestro texto de hoy nos damos cuenta que si alguien entre los discípulos sabía dónde podía conseguir comida, era Felipe. ¿Por qué? Porque él era de Betsaida, una aldea que estaba a unos 14 kilómetros y medio de distancia. Vea lo que dice Juan capítulo 1 versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Hermanos, aquí la Biblia nos hace ver de dónde era Felipe. Así que por lo tanto él estaba familiarizado con ese sector. Jesús, hermanos, encontramos que estaba probando a Felipe a fin de fortalecer su fe al pedirle una solución humana, sabiendo que no existía tal cosa. Pero Felipe presenciaría un acto poderoso y milagroso de parte de nuestro Señor Jesús.
Cuando Jesús preguntó a Felipe dónde comprar una enorme cantidad de pan, este empezó a calcular el posible costo. Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son lo más importante. Es lamentable que nosotros limitemos la obra de Dios por nuestros pensamientos o recursos materiales, que permitamos que aquello que creemos irrealizable nos impida llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado. Dios puede, aún el día de hoy, hacer algo milagroso. Confiemos en Él en cuanto a la provisión. Hermanos, tristemente, muchos no confían lo suficiente en el Señor y por eso les es difícil dejar algunas cosas que les producen económicamente. En la historia bíblica de hoy, vemos cómo Jesús hace un contraste entre los discípulos y este muchacho que lo dio todo, lo poco que tenía. Y eso fue lo que cambió todo realmente. Hermanos, si no ofrecemos nada a Dios, nos estamos privando de contribuir a lo que Dios quiere hacer. Dios puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo muy grande. Jesús, al efectuar sus milagros, hermanos, por lo general prefería obrar a través de la gente. Acá en nuestra historia bíblica, vemos que tomó lo poco que le ofrecía un muchacho y lo usó para llevar a cabo uno de los milagros más espectaculares narrados en los evangelios. La edad no representa una barrera para Cristo. Nunca piense que es demasiado joven o viejo para ser útil para el Señor. Existe una gran lección en las cestas de lo que sobró. La enseñanza es que Dios nos da en abundancia. Él toma todo lo que podemos nosotros ofrecerle, nuestro tiempo, nuestras habilidades o aún nuestros recursos, y multiplica su eficacia, más allá de nuestras expectativas. Si da el primer paso usted poniéndose a la disposición de Dios, Él le mostrará cuán grandemente puede utilizarlo para extender su reino. Hermanos, volviendo a nuestro texto, vemos que en el versículo 14 del capítulo 6 dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El profeta que había de venir al mundo. Este es aquel de quien profetizó Moisés en Deuteronomio capítulo 18:15. Vea lo que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hermanos, ahora bien, yo quiero que hoy veamos 3 puntos que nos pueden ayudar a edificarnos con este mensaje de la palabra de Dios. El primer punto: cuidemos el templo de Dios. Hermanos, mientras servimos al Señor, siempre habrá necesidades físicas que tenemos que llenar. Todos tenemos que comer, beber, protegernos del ambiente, etc. Dios nos ha dado cuerpos físicos que tienen necesidades que hay que llenar. Si es que queremos que funcionen bien nuestros cuerpos. No llegaremos lejos, hermanos, en nuestro servir, evangelizar y discipular si no cuidamos de nuestros cuerpos, de nuestra salud. Debemos cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, nuestro cuerpo debe ser un instrumento en las manos de Dios. Debemos mantenernos saludables para poder estar siempre listos para servir a nuestro Señor. Descuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, no es lo correcto, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia también dice en Romanos capítulo 12, versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, Dios desea que nos ofrezcamos nosotros mismos como en sacrificio vivo. Cada día debemos hacer a un lado nuestros deseos y pasiones, y debemos seguirle solo a Él, a nuestro Señor Jesús, poniendo toda nuestra fuerza, nuestra salud y nuestros recursos a la disposición de nuestro Dios para que Él pueda darle dirección a nuestra vida. Hermanos, Dios trabaja a través de nosotros. Él desea usar nuestra vida como un ejemplo a los demás. Por eso debemos cuidar nuestra salud, porque si estamos mal de salud,
eso será un impedimento para disponer de energía y tiempo para servirle completamente al Señor Jesucristo. Segundo punto, ayudando a las necesidades de los demás. ¿Qué tan dadivosos somos? Difícilmente podremos llenar las necesidades de los demás si no aprendemos a dar para Dios. En nuestra vida como cristianos nos corresponde servir y ayudar a nuestros hermanos en la fe y a nuestro prójimo también. En la mayoría de los casos, las necesidades de otros serán demasiado grandes para nosotros, pero aún eso no debe ser una excusa para no aportar nuestro granito de arena para apoyar y así llegar al necesitado. Si todos ofrendamos, entre todos podremos alcanzar a muchos necesitados. Recuerde que Dios toma lo poco y lo hace mucho. Dios ve el corazón. Dios ama al dador alegre. Es más bendecido dar que recibir. El muchacho de la historia de hoy, encontramos nosotros que dio 5 panes y 2 pececillos. Dios usó esa pequeña cantidad de comida para suplir la necesidad de casi 15,000 personas. Ahora bien, ¿por qué digo casi 5,000? La Biblia dice que contaron 5,000 varones. Y lo que más hay siempre son mujeres y niños. Así que yo creo que realmente habían por lo menos 15,000 personas que fueron alimentadas ese día. Ese día Dios suplió esa necesidad por una pequeña ofrenda de alguien que lo dio todo a las manos de nuestro Señor. Tercer punto. Dios desea todo de nosotros. Dios desea que le confiemos nuestro todo. Él sabe que las necesidades que hay son demasiado grandes para nosotros. Él no espera que las llenemos todas. Lo que Él desea es que cada uno de nosotros pongamos nuestro todo en sus manos, para Él poder suplir las necesidades de otros. Él tiene el poder para tomar lo nuestro, multiplicarlo y llevarlo a cabo conforme a su voluntad. Él quiere que confiemos plenamente en Él. Hermanos, como veíamos en la historia de hoy, quiero que note esto. Este joven, este muchacho vino y puso lo que tenía en las manos del Señor. El Señor vino y lo bendijo. Y una vez que lo bendijo, lo dio a sus discípulos para que ellos lo repartieran. Lo que a veces no notamos, hermanos, es que en las manos de los discípulos es que Jesús hace el milagro. Empieza a multiplicarlo en las manos de los discípulos. Aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros, hermanos. Nosotros debemos venir y ponerlo todo en las manos y disposición de nuestro Dios para que Él lo bendiga. Una vez que Él lo bendice, hermanos, entonces será multiplicado. Y una vez que es multiplicado, debe ser repartido. Hermanos, para finalizar el mensaje, el milagro fue hecho en las manos de los discípulos, como dije hace un momento. Dios quiere realizar grandes cosas a través de nosotros. Dios quiere realizar cosas a través de tu vida, a través de nosotros que somos sus discípulos. Todo es que nosotros aprendamos a poner en práctica la enseñanza de hoy. Hay que ser dadivosos para el Señor y dejar que Él lo bendiga y lo multiplique en nuestras manos. Es humanamente imposible que discipulemos a todas las naciones, solo nosotros. Pero Él nos ha dado una visión y quiere que nos dediquemos completamente a ella. Al ser nosotros obedientes a la visión que Dios nos dio, Él tomará lo poquito de nuestra obediencia, lo bendecirá y lo multiplicará a través de nosotros. Y de esa forma llevaremos a cabo la gran comisión. El principio del milagro del muchacho dadivoso se repetirá. Eso tenlo por seguro, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y hoy Él nos ha dicho y nos ha enseñado con este mensaje que debemos poner todo a disposición de Él para que lo tome y lo bendiga. Y una vez que lo bendiga, lo multiplicará. Y lo multiplicará para que sea de bendición a todos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Padre, perdónanos porque en nuestra área de ser dadivosos, muchos no estamos cultivando esa área. Hoy hemos aprendido a través de esta enseñanza, esta historia bíblica, que cuando nosotros de corazón ponemos a tu disposición lo que tenemos, tu Padre puedes tomarlo, bendecirlo y hacer grandes cosas con ello. Señor, ayúdanos a que cada día nosotros primeramente pongamos nuestra vida a ti, para que tú bendigas nuestra vida y a través de ella podamos bendecir a otros a través de compartir el Evangelio de la salvación.
Padre, te ruego que podamos ser instrumentos en tus manos, que podamos llevar a cabo la gran comisión, el hecho de hacer discípulos, bautizarles y enseñarles tu palabra. Usa nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.